Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 391. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera. Hoy... Día lluvioso. Sí, aparte de día lluvioso. Javi, hoy tengo el audio que, vamos, tienes que decirme muy bien. Ahora sí has configurado bien. Ah, vale. Porque veo aquí las rayitas y eso... ¿Sí? Bien, vale. bien. Así que nada, ya me dirás. Espero que se oiga bien, espero que no cueste mucho la edición, como siempre, que te tenemos ahí esclavizado. Y nada, que muchas gracias, recordarlo de nuevo, que Javi nos edita los podcasts, así que muchas gracias, Javi. Cualquiera que necesite este servicio, oye, también seguramente podrá echaros una mano y eso. Y si no, pues nada, ya dirás tú, Javi, si pues o no. Nada, recordaros, antes de empezar el programa de hoy, recordaros nuestros cursos online en aprenderfotografía.online. Tenemos 28 cursos, 29 ya con el de cómo convertirte en fotógrafo profesional, y el día 1, ese será el día 15 cuando salga, y el día 1 el curso de fotografía gastronómica básico, hecho por Natalia, y que terminamos de grabar ya la semana pasada y que creo que ha quedado bastante bien. Ya está acabado. Está ya. Joder. Está ya. Nos pegamos una buena paliza la semana pasada y espero que haya quedado chulo. Qué guay. Ahí quería comentar, claro, si empiezo a explicar trucos y tal, pues ya me cargo el curso, ¿no? Pero realmente... No, esto, y luego que Natalia haga el seguimiento de las preguntas, tendrá que venir. Sí. Y bueno, y al podcast, y a ver si la podemos invitar para la semana que viene, que venga la semana que viene, y así habla de su curso. Viene a hablar de su curso. El día 1 de julio lo tendréis. ¿Cómo está estructurado? Pues el curso tiene algo de introducción, algo de teoría, poquita, pero sí que os hace, la verdad es que tiene experiencia en el tema, y entonces explica... lleva mucho tiempo. Claro, explica pues el guión que se hace, el trato con el cliente, si está en la sesión, el cliente, todo lo típico. Y luego pues no sé, una cantidad de platos, como 4 o 5 tipos de desayuno, como ya ensalada, o sea, tiene un poquito de todo. Para hacer una hamburguesa, para hacer bastante cosa. Qué chulo. Y incluso da para más cursos, la verdad es que da para... Claro, cada plato, hacer la foto cada plato en sí, no es que sea un curso, pero que se pueden hacer pues 5 o 10 platos cada curso sin ningún problema. Así que si os gusta, pues yo os diría que la animarais a que siguiera haciendo estos cursos. Porque... Tenemos que hacer uno con cata de vinos. Ese sería o sea, ya distinto, botellas abiertas. Ese es presencial. Exacto, pero ya con botellas abiertas, ¿sabes? En vez de hacer las botellas, no, cata. O sea, pues, la copa y luego nos la cascamos. Estuve hablando con ella y entonces el tema de la edición de las fotos y eso haremos una parte, porque si no hubieran quedado 6 o 7 horas y no tiene ningún sentido. Que hacer también el de interiorismo. El de interiorismo y el de la edición de estas fotografías de gastronomía, porque es interesante también ver cómo las edita y cómo las trabaja y eso. En principio lo hará también Natalia, así que bueno, hemos fichado a Mauro y a Natalia, o sea que Profes va poquito a poquito. Bien. Subiendo. Bien, porque ya tenía demasiados, ¿eh? Ya las preguntas cada vez es más complicado. Sí. Ahora a ver si lo podemos diversificar un poco y además también está bien que cambie un poco. Sí. Además, claro, yo estoy con el libro más. ¿Qué tal? A ver, aprenderfotografía.online/libro para los que queráis suscribiros. Vamos haciendo. Información. Es un arduo trabajo esto del libro. Cuesta más de lo que parece. Y además, conforme vas avanzando, cada vez cuesta más, es así. Claro. O sea, te vas liberando de algunos aspectos técnicos de escribir el libro, pero te vas metiendo en que cada vez el libro es más complejo, claro. Los temas cada vez son más complicados. Entonces, bueno, pues cuesta más sintetizar algunos temas, porque una de las premisas del libro es sobre todo que sea fácil de leer. Sí. Porque si no... Hombre, un libro de fotografía es clave. Tiene que ser muy fácil de leer. O sea, ya, además es que presupongo ninguna formación previa en fotografía. Incluso ninguna formación previa en aspectos meramente artísticos y mucho menos en física, claro, que intento pasar muy por encima. Muy por encima. Bueno, básicamente para que se entiendan algunos conceptos que son inevitables, pero pasando muy por encima. Ya lo he dicho más de una vez. Fórmulas, me parece que veréis una. La de la hiperfocal y ya está. Y que es una chorrada.
Muy bien, pues hasta aquí nuestra introducción, como siempre, recordándoos qué podemos hacer por vosotros con el tema de los cursos, del libro, y hoy tenemos unas cuantas preguntas. Yo creo incluso la primera, a ver, así en frío quizá no dé para programa, pero realmente es una pregunta que nos podríamos explayar en la contestación. Sí. Lo que pasa es que son muchísimos temas y hay un montón de explicaciones de por qué una cosa, por qué otra. Nos dice Jonathan, dice buenos días y enhorabuena por este post. Una pregunta rápida. ¿Ustedes recomiendan subexponer o sobreexponer una fotografía para trabajar en postproceso? Claro, no es una pregunta fácil de realizar, pero no sé si es fácil de responder. Es muy fácil de responder. Hay que hacer la exposición correcta. No. Si lo que vamos a hacer es postproceso y ya pensamos en el postproceso como tal, es mejor sobreexponerla ligeramente. ¿Por qué es mejor? Porque nos evitaremos, si una zona nos queda un poquito más oscura, tener luego que subir esa exposición y entonces aparecerá ruido. Vale, sí, es en ese sentido, por supuesto. Sí, es solo por eso. Pero no hace falta hacer un derecheo completo, o sea, no hace falta irse al extremo. Solo hacerlo ligeramente, para evitar sobre todo que algunas zonas, pues bueno, podamos perder algún detalle. En zonas de luces altas podemos llegar a perder algún detalle. Depende mucho además del motivo. El motivo al cual le hagamos la fotografía. Si es un motivo que tenemos mucho rango en la escena y mucho contraste en la escena, hay que intentar ajustar al máximo. ¿Por qué? Porque si nos vamos mucho por encima, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar que es fácil que luego esa foto nadie la vea bien. O sea, nuestra cámara igual tenga 12 pasos y lo vamos a ver en un monitor que no llega a 12 pasos. Entonces, ni nosotros mismos lo veamos. Veamos qué zonas tiene información y qué zonas no. Entonces, para esto están bien el tema de las alertas de luces altas y de sombras para que nos hagamos una idea qué estamos perdiendo. O hacer pruebas. Si es una foto para impresión, hay que intentar ajustar todavía más, porque hay que reducir el contraste de esa fotografía. Si no, cuando la veamos en papel veremos o los blancos, las luces altas las veremos blancas y no lo son. Por ejemplo, encontraremos que el cielo pierde matiz. Y las zonas de sombra las veremos empastadas. Entonces, ante la duda es mejor sobreexponer ligeramente. Si no sabemos exponer perfectamente, mejor irnos un poco por arriba y ya está. Luego otro de los principales problemas es interpretar el exposímetro, el histograma. Es más fácil de lo que parece, pero suele llevar a bastantes confusiones. Entonces hay que ir con cuidado, sobre todo con el tema de las alertas. Las alertas solo nos indican que hay información en esa zona, no si la hemos sobrepasado. Vale, o sea, las alertas, el típico la alerta de luces que encontramos. Altas, por ejemplo. Lo que nos dice es que tenemos información en luces altas, pero si hemos quemado alguna zona no lo vamos a ver. No se ve. O sea, solo nos indica que esa zona es luces altas, pero luces altas, cuando hablamos de un paso, estamos hablando del doble de tonos que el paso anterior. O sea que ojo con ese tipo de cosas, no es tan liviano. Y luego vemos la información del JPEG embedido dentro del RAW, o sea que es de 8 bits y tiene menos contraste, menos rango dinámico en ese caso, ¿vale? Así que, bueno, hay que ir con cuidado. Hay que tener muy claro hasta dónde llega tu cámara. Es uno quizá de los primeros ejercicios interesantes a hacer, es coger nuestra cámara, hacer una exposición media y medida, si tenemos un fotómetro mejor, hacer una exposición, sabemos dónde está, por decirlo de alguna forma, la escena completa en cuanto a rango dinámico. Si tenemos un fotómetro que es capaz de decirnos el rango dinámico de nuestra cámara concreto, pues todavía es más fácil. Los últimos modelos de Sekonic tienen esto, son configurables y nos puede mostrar el rango dinámico. El siguiente paso sería ir sobreexponiendo, paso a paso, o tercio a tercio. Ir sobreexponiendo la misma foto, mejor que sea siempre la misma, una foto hecha con trípode, por ejemplo, ir sobreexponiendo. Pues 3, 4 pasos, lo que queramos, es igual, ¿eh? Y luego en casa, ver hasta dónde puedo recuperar. Vale, porque cuando dices sobreexponer ligeramente, ¿es un tercio, son 2 tercios? Sí, con sobreexponer 1 tercio, 2 tercios es suficiente, no hace falta llegar a un paso. Pero lo que os quiero dar a entender es que si hacéis ese ejercicio, luego sabréis que vuestra cámara pues, es capaz de recuperar 2 pasos, 3 pasos de luces altas. Entonces eso os dará más juego.
¿Y hasta qué punto recuperas? Quiero decir, hay veces que hay zonas y que se ven un poco marrones, que se ven un poco tal. Eso es lo que tenemos que ir mirando. Bueno, ¿no? Lo que tenemos que procurar es dos cosas. Primero, es que depende mucho también de con cuántos tonos estemos trabajando luego en postproceso. Hay mucha gente que prefiere trabajar con 8 bits. Porque es más ágil, porque los TIFF ocupan menos, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a 16 hay muchísima información tonal. Pensar que nuestras cámaras son 14 bits. O sea, hay mucha información tonal. Entonces hay que ir con mucho cuidado con esto. Lo realmente importante antes de hacer una foto, y quizá no tanto en el momento de hacer la foto, pero sí en el planteamiento del postproceso, es saber cuál es el destino de la foto. Si la foto es para una pantalla, pues ya sabemos que tiene unas limitaciones concretas, y si es, por ejemplo, para papel, esas limitaciones todavía son mayores. Sí. Entonces, tener claro esto es fundamental. Porque realmente lo que cuenta es eso, no es más importante otro tipo de cuestiones, sino realmente es dónde va a acabar la foto. O sea, cuando vayamos a hacer fotos pensando en que vamos a hacer un póster o nos vamos a hacer cualquier cosa para tener una impresión, pues hay que intentar jugar con escenas con menor contraste o saber que hay que reducirlas para tener claro lo que va a aparecer. Vale. Por eso yo no soy muy partidario de los HDR y todas estas cosas, pero no se ven bien en prácticamente en ningún sitio. No, es difícil. Pues una cosa es jugar con el bracketing que te queden naturales. Es jugar con el bracketing para tener información en sombras, por ejemplo, si la escena lo requiere, o incluso tener en luces, porque ya hemos expuesto a esas sombras, pero por zonas. Los últimos sistemas de HDR, por ejemplo, el que incluye la última versión de Lightroom, es muy eficaz, francamente eficaz. Me ha sorprendido. Eso en el curso de interiorismo y eso me parece que habrá una lección por lo menos de eso, porque sí, bueno, lo explicaremos en el tema de la fusión que antes lo hacías por capas y tú decías, pues la ventana hay mucha luz, pues cojo otra capa que tenga menos luz y entonces las meto y tal, pero hay que reconocer que la última versión, por ejemplo, de Lightroom, el HDR lo hace de una forma con ajustes automáticos, automática, lo hace francamente bien. Claro, que igual no vale la pena gastar el tiempo en manual para dejarlo prácticamente igual o incluso peor que te lo deja Lightroom. Bueno, algo mejor lo dejarías. A ver, lo dejarías mejor, pero lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo, ¿por qué? Por ejemplo, si lo que queremos es hacer un bracketing para tener más rango y estamos cogiendo una ventana para coger la luz exterior y otra foto para coger la luz interior y las juntamos, vamos a tener algunos problemas de, por ejemplo, de pérdida de contraste en las zonas donde hay mucha luz. Por ejemplo, si es una ventana, no vamos a ver bien el marco, lo vamos a ver difuminado. Cuando metamos el otro, el que está bien expuesto, nos vamos a dar cuenta de que el cambio de contraste es exageradamente fuerte. Entonces, no va a quedar real o demasiado real. El método que utiliza Lightroom es simplemente levantar las luces al máximo en uno para fusionarlos con otro bajándolas al mínimo. Entonces se cuadra muy bien. Y cuando has dicho bastante veces, a ver si yo estoy confundido, cuando es un contraluz puro, que tenemos 2 pasos, en interiorismo pasa igual. Si podemos igualar esos 2 pasos con un flash y eso, podríamos igualar... Sí, claro, es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, lo que pasa es que en interiores... Pero claro... En interiores, ¿cuál es el problema de meterle 2 pasos a un interior? Normalmente en el interior hay más de 2 pasos. Un contraluz son 2 pasos en la calle. Ajá. Pero en un interior puede haber 4 pasos, 5 pasos o los que sean. Esto es lo que puede me da haber la impresión al grabar el curso con Mauro. Y hostia, no son 2 pasos, son más. No nos da el flash para rellenar esto, no nos da. No, además es contraproducente intentar igualar 5 pasos, por ejemplo, o 4 pasos. Es contraproducente. Muy real, ni siquiera el ojo. No, perdemos una parte que es muy interesante en un interior, que es que veamos cómo entra la luz dentro de la estancia. Entonces es mucho mejor que la fotografía nos quede ligeramente subexpuesta en la zona de entrada, pero iluminemos solo las esquinas. ¿Vale? O sea, que veamos un marco y que la luz central, si es una ventana, pues se vea dibujada en el suelo. Porque eso da una sensación de realismo que no dará una escena muy iluminada en el interior. Por eso la idea que plantea Mauro en el curso de hacer 2 fotos o hacer 3 fotos, intentar jugar con eso, es la más interesante. Porque una de las cosas que va a respetar Lightroom cuando lo hagamos serán las luces altas. Lo que va a intentar es suplir las que están reventadas, pero las altas las va a dejar. O sea, todo lo que intentará coger de las fotos que están
más subexpuestas la zona, por ejemplo, de la ventana, cuando empieza a tener detalle. No lo dejará al límite del detalle, sino que solo cuando empieza, para que no descuadre demasiado. Lo que intenta no es hacerlo muy prolongado. También depende si usamos 2 fotos, o usamos 3, o usamos 5. Sí, si usamos 5, por ejemplo, será más suave, ¿no? La transición. Es tan suave que parece más artificial. Incluso. Si usamos 3, bueno, se puede incluso compensar, pero todavía se ve un poco raro. Parece que pero si usamos solo 2 fotos, sí. Una que es exposición exterior y otra que es exposición interior, lo hace muy bien. Lo hace francamente muy bien. O sea, no necesita esos pasos parece que tuviera que ser impares las fotos, pero no tiene por qué, claro. No tiene por qué. El bracketing, es que igual solo necesito hacer bracketing de un paso, no hace falta hacer locuras tampoco. Pero ya os digo, todo esto siempre con matices. O sea, no pretendo crear un dogma de fe. Siempre hay que... No, siempre no. No, es que depende muchísimo de la situación, de lo que tienes que... Fíjate, si tú estás haciendo un paisaje y quieres... ¿Qué quieres realmente de ese paisaje? Un paisaje en contraluz, imagínate. Bueno, un atardecer. Pues a mí lo que me interesa es no romper la atmósfera del cielo. Y estoy pensando en aunque no se vea el paisaje. Sí. Bueno, pues esta es la idea, ¿no? Imaginaros las tardes de verano. Típicas tardes de verano cuando hay nubes, que se ve el cielo súper rojo y que es muy bonito. Juguemos más a hacer una silueta, un silueteado de los árboles o lo que hay adelante, o las casas, o incluso la gente, para tener una muy buena exposición del fondo, incluso para editar. Porque entonces vamos a poder jugar mucho más con esos colores. Es más difícil que perdamos algunas cosas. Claro, estoy pensando incluso en un interior, que no es lo mismo los muebles caoba que los muebles blancos. No se parecen nada. Los interiores, lo que hay que vigilar, además, si vamos a iluminar nosotros por detrás, son los brillos. Claro. Estamos generando nuevos brillos y provocando nuevas sombras. Se ven muy raro 2 sombras. Y se ve muy raro. Entonces, si vemos que entra luz de un lado y, por ejemplo, hay una mesa y vemos las sombras muy claras que proyecta la luz que entra por una ventana o por un balcón, si le metemos una luz interior, esas sombras se atenúan. Entonces, la mejor solución suele ser hacer que rebote en la pared para que caiga más suave. O sea, como tiene menos contraste esa luz, no se acaba de cargar esas sombras que son duras. Solo las matiza, pero no las puede eliminar. Entonces, iluminaciones directas en interiores, no. Es contraproducente. Bueno, pues mira, casi para un programa esto de subexponer o sobreexponer una fotografía para... A ver, pero ¿por qué os digo que es mejor sobreexponer? Porque si subexpones en digital, lo que estás es, al subir ese paso que has dejado por detrás, ese tercio, se está inventando tonos. El ordenador va a inventarse los tonos, porque no existen en la foto. Si sobreexponéis, lo único que va a hacer es restar tonos. Sí. No inventarlos, sino restarlos. Entonces es más eficaz y no genera ruido. Si sobreexponemos la foto, vamos a generar ruido, aunque sea muy bajo nivel, pero se va a notar en las zonas de sombra. ¿Quieres decir, en una escena con nieve, si tenemos que sobreexponer un paso y 2/3, depende de la... Vale, pero depende de la hora, ¿aún ahí tienes que sobreexponer más todavía? No, si tú me dices una escena con nieve, ¿vale? Yo te diré, ¿dónde está el sol? ¿A tu espalda o de frente? Depende de dónde esté. Depende de dónde esté, vamos a ver que si la nieve está pisada, tiene textura. Depende de dónde esté, no veremos ni esa textura ni a simple vista. Entonces, en la foto la podemos ir a buscar. ¿Qué es lo que suele pasar cuando la gente se va a alta montaña a hacer fotos de nieve? Se le quedan subexpuestas porque no se quiere arriesgar mucho y entonces lo deja en +2 y no hay suficiente. ¿Vale? Pensar que en la nieve el sol refleja mucha luz. Entonces, nuestra cámara mide la luz que refleja el motivo. Claro, el hielo que es más liso tiene que reflejar más, ¿no? Exacto. Nos podemos ir a +3 sin ningún problema. Depende del ángulo en el que incida la luz. Claro. La luz rebota en el mismo ángulo en el que incide sobre una superficie plana. Hay que calcular cuánta cantidad de luz nos llega a nosotros. Entonces, puede llegarnos mucha o puede llegarnos muy poca. Si tenemos el sol a la espalda y es rasante, no va a ser lo mismo que si está justo encima. O está por detrás. Si está en un lado es más fácil, nos va a generar textura, vamos a tener menos índice de reflexión de la luz. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta. Al final, no existe una regla universal para cada situación, porque cada situación, lo primero que hay que tener muy claro es dónde está la luz. El resto nos tiene que importar muy poco. La fotografía al final es esto, es entender cómo refleja la luz el motivo. Si tú entiendes cómo refleja la luz el motivo,
por cómo es en cuanto a capacidad de reflexión de la luz, está ya arreglado. Si la superficie es muy lisa, refleja más luz. Sí. Si no es lisa, refleja menos. Ese es tu concepto, o sea, de entrada. O sea, hay que tener en cuenta cómo es el motivo. En este caso, es evidente. Pero luego, además, que no deja de ser agua congelada, entonces hace un efecto espejo, refleja muchísima más luz que una sábana blanca, que es de algodón. Vale, pues esto también hay que tenerlo claro. A partir de ahí, es sencillo. Si la referencia del blanco nos resulta muy compleja, porque puede parecer muy compleja dependiendo de la situación, pues podemos poner la mano delante, +1 y ya está. Va a ser lo mismo, va a recibir la misma luz. Entonces, o busquemos una referencia que esté en un tono más medio. Tenemos dudas. Pero ante la duda, oye, vete a +4 si hace falta. Ya bajarás un paso. No pasa nada. No pasa nada. No va a pasar nada. ¿Vale? ¿Cuál es el único problema que vas a tener? Que si, por ejemplo, en esa escena también hay árboles con sombra, esas sombras las vas a perder, no vas a ver nada. Pero ¿qué pasa? Que entonces vas a poder jugar con la exposición de forma selectiva. Vas a bajar solo luces altas y no vas a tocar sombras. Cuando proceses el RAW, bajas luces altas, que es iluminaciones, bajas y no toques las sombras. Si bajas la exposición, lo tocas todo. Porque estás hablando ya para cerrar el tema. El tema del postproceso. ¿Siempre hablas con medición puntual cuando estás hablando de sobreexponer un punto? Depende de la escena. Si estamos haciendo solo la nieve y ocupa la mayor parte del encuadre, me va a servir cualquier medición. Te va a dar exactamente lo mismo. Si lo que quiero es centrarlo en el centro, pues por ejemplo, tener muy claro que estoy midiendo un ángulo, unos grados muy concretos, pues hombre, puntual es siempre más eficaz porque nos da más control de la zona. Depende de dónde midas. Sí, claro, si pasa, o si tenemos a un esquiador justo con traje gris y tal, pues podemos utilizar la puntual. Depende del encuadre. Claro, si el encuadre es muy amplio, el esquiador apenas está influyendo en la medición. No, entonces el puntual y ya está, ¿no? Intentar ahí ajustarlo al puntual y decir, medir, pues mira, me da +1 solo. En estos casos el riesgo suele ser tener miedo a sobreexponer, o sea, a tener una exposición más alta en luz por miedo a reventar la nieve, pero es difícil. Sobre todo si no hay textura, va a dar lo mismo. Sí, la nieve es difícil. Es que va a dar lo mismo. Claro. No, es difícil. Blanco, sí. Es mejor pasarte, porque lo que suele pasar es que la gente no se pasa, queda subexpuesto y entonces se ve gris. Ya está. Muy bien, pues para acabar hoy vamos a leer este comentario de Felipe Agra, que no es una pregunta, más bien es un comentario, pero también podemos comentar alguna cosita que ya se dijo. Nos dice: muchas gracias por este programa. Nunca he tenido problemática para hacer panorámicas, ya de las que soy un gran aficionado, pero siempre he mantenido los mismos parámetros para las diversas tomas, teniendo así que cortar al llegar a las zonas más claras o oscuras. Personalmente siempre pongo la cámara en vertical, ya que al principio descubrí por prueba y error que en horizontal es más difícil cuadrarlas. Un saludo. Pero es más difícil porque tienes más distorsión esférica. Menos superficie. Porque es más grande, hay más superficie, entonces la distorsión se ve más. Y por eso te quedan como los arcos dibujados en la parte superior e inferior. Lo ideal es utilizar una focal que tenga la menor aberración esférica posible para hacer una pano. A partir de 50 milímetros... Sí. Apenas se nota. Si nos pasamos más y nos vamos, por ejemplo, a 200, en vez de tener barrel tendremos pincushion. O sea, se hace comba en vez de... Bueno, pues ese es el tema. Si usas un descentrable, no hay. Y la verdad es que ahí es donde se marca la diferencia real. Si puedes... A ver, os lo recomiendo a todos. Alquilar un descentrable un día solo para hacer una pano. Solo un día, ¿eh? Parece que hagamos publicidad. Sí, parece que estamos... No. Un día. Es que las veces de verdad que se han ido muy contentos de aquí cuando sí. Después ahora estoy dando clases a una fotógrafa interiorista sobre esto. Dice, bueno, y claro, ella no había visto en acción el 17. Las posibilidades que tiene una cosa. Y hice una prueba de... ya te la pasaré. Bastante sencilla, pero hice una prueba de hacer una pano dentro del objetivo, digamos, con 6 fotos. Sí. Pero 6 fotos, derecha, izquierda, arriba y abajo, sí. ¿Vale? Es que es espectacular. Y entonces ahí ya dijo, bueno, esto es para morir. Es que para hacerte un mural. Los desplazamientos del 17 son mucho más eficaces. Sí.
Pero el 24 es fantástico. El 24 te da esa. Y luego, por ejemplo, la gente no es consciente de que además nos sirve para hacer otro tipo de cosas. Imaginar que queréis hacer una foto y en la estancia hay un espejo. Uh-huh. Vale, como variamos el plano nodal, no salimos reflejados en el espejo. Y estás delante. Estás delante, es espectacular. Cuesta un poco, ¿eh? La gente tiene que saber que cuesta un poco. Sí, pero a la que tiene que entender muy bien el concepto de tilt y el de shield, porque si no, se va a perder. Pero es muy interesante que lo vean. Sacar frontalmente un lavabo y que no se te vea en cámara, es que no hay otra manera de hacerlo. Así que está muy bien. Bueno, Photoshop, ponte a recortar, ponte a quitarte. Sí, bueno, es lo que hace la gente. Sí. De hecho, cuando por ejemplo os encontráis con esta situación en la que tenéis una escena que en una zona hay mucha más luz que en otra y queréis hacer una pano, os digo lo que hago yo. Mira, en cada una de las fotos voy moviendo la exposición de la menor a la mayor. Entonces la transición no se nota. Pero porque tienes muy claro. Pero tercio a tercio. Claro, tienes muy claro tercio lo que puedes a tercio. O sea, hago más fotos de lo normal. Si por ejemplo puedo hacer una pano y me entra todo en 3 fotos, hago 5. Para que haya un degradado más suave, claro. ¿Vale? Y se lo das así tal cual al Lightroom. Pero así, ¿eh? Y te lo cuadra, te lo cuadra. La verdad es que la última versión de Lightroom está a punto de salir otra. Probablemente veamos estas cosas como nuevas en un curso nuevo de Lightroom. Porque tienen muchas, ya se me están acumulando novedades desde el último curso y tengamos que hacer uno para que las novedades vale la pena que las veáis en un curso casi entero. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, como os digo, a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.